Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a su casa, y en esta oportunidad quiero compartir un tema relacionado con los jóvenes. Creo que los jóvenes juegan un papel muy importante en la vida de la iglesia, y no solamente en la vida de la iglesia, sino que también en nuestra sociedad. Guatemala es un país de jóvenes, y creo de que como un país con muchos jóvenes debemos de orientarlos, y qué más que por medio de la palabra de Dios. En esta oportunidad me acompaña precisamente un joven que sin duda en los últimos meses él ha podido tener una experiencia con el Señor, y me refiero a César Set. Él es de la iglesia Dios es Fiel de Estanzuela, y creo de que vamos a tener un programa donde vamos a compartir experiencias que hemos tenido en este diario vivir de nuestro Dios. Y la idea de este programa es que los jóvenes que nos están escuchando, ellos de alguna manera también puedan sentirse animados y poder también ellos tener un encuentro con Dios. César, Dios te bendiga y bienvenido. Gracias. Es un gusto para mí estar en tu programa. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a los jóvenes de Zacapa, y creo que estamos en un tiempo maravilloso, un tiempo de gracia de parte de Dios para los jóvenes. Es un tiempo en que los jóvenes tienen que acercarse nuevamente a su Creador, volverse a Cristo de nuevo, y qué mejor forma que sirviendo en su iglesia, intimidando con el Señor, y caminando por rectitud. Es un camino difícil, por supuesto, es el camino más difícil de la vida. Solo los valientes lo arrebatan, pero yo estoy seguro que Zacapa está lleno de valientes, y así como Dios me alcanzó a mí en su tiempo, así como yo decidí servir a Cristo gracias al encuentro que tuve con Él, yo sé que hay miles de jóvenes en Zacapa, en Guatemala, y lo más maravilloso de esto es de que de acá de Zacapa, Dios ha escogido Zacapa para que muchos jóvenes les sirvan en todo el mundo. No, estamos hablando de algo muy maravilloso, no es algo pequeño, es algo grande, es algo sobrenatural. Amén. Creo que lo que el hermano César, sin duda, César, como cariñosamente le decimos, nos está diciendo es algo muy importante que tiene que ver con los jóvenes hoy en día, y es la visión. El Proverbios dice que un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena, y algo, César, que hemos visto que es muy característico en la vida de los jóvenes es que no tienen una visión. Y la visión es bien importante, porque la visión es lo que nos va a poner en perspectiva hacia dónde Dios quiere llevarnos. Y creo de que cuando nos acercamos a la Biblia, y cuando tenemos un líder dentro de nuestra vida y nuestra formación, es lo que vamos a recibir, una visión. Porque, como decía el proverbista, un pueblo sin visión es un pueblo que se desenfrena. ¿Y cuántos jóvenes hay teniendo una vida desenfrenada? Y creo que por ahí podríamos empezar, César, porque tú ves esa diferencia en tu propia vida. Cuando no había una visión de parte de Dios en tu corazón, ¿cómo era esa vida? Y ahora que estás en Dios, ves una visión, y definitivamente la vida es diferente. Correcto. Pues como decías, no tenía una visión en mi vida. Era una vida vacía, una vida desordenada, y yo estoy seguro que muchos de los jóvenes que escuchen esto se van a sentir identificados. Llega un momento en el que nos cansamos de llevar una vida sin orden. El único que nos puede dar orden es Cristo. Volvernos a Cristo es la única forma. Mi vida antes era desordenada, pero llegó un momento en el que, como decíamos hace unos días con unos amigos, vivir la Biblia no es lo mismo que leerla. Y en una ocasión Dios le habla a Jeremías y le dice: desde antes del vientre ya te tenía marcado.
Y yo viví eso, solo que le cambié Jeremías y le puse mi nombre para vivirlo yo igual como lo vivió Jeremías. Dios ya me tenía marcado y aunque eso es lo bonito de lo sobrenatural de Dios, de que quien menos uno espera, porque Jesús vino por los peores, no vino por los que están bien, vino por los peores y en una ocasión yo era de ese grupo de los peores, como muchos podemos estar ahora. Y Dios me tomó de una forma en la que me hizo volver, sin dudarlo. Dios me habla y me da una palabra y mi espíritu rápidamente se conecta otra vez con Dios y ese fue el momento donde yo puse un norte. Y esa es la visión que los jóvenes deberíamos de tener. Mi norte es servir a Dios toda mi vida y en ese camino voy, ¿no? Amén, gloria a Dios. Algo importante que decía César y creo que es bíblico y es el segundo mensaje que Dios le da al hombre, que es en Génesis capítulo 1 y versículo 2, porque ahí la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y creo que esos dos principios, César, van de la mano. Y la tierra, que somos nosotros, estaba desordenada y vacía. Y es que cuando vivimos nosotros en una vida de desorden, los vacíos vienen a nuestra vida. Y a veces los jóvenes preguntan, inclusive las personas grandes se preguntan y dicen: ¿por qué me siento yo vacío? Lo que nosotros conocemos comúnmente con los vacíos existenciales, en que las personas no tienen un sentido de la vida, se sienten vacíos. Y la verdad es que debemos de ordenar y empezar a ordenar nuestras vidas. Y creo que el único que puede ordenar nuestra vida es Dios a través de su luz maravillosa. Y creo, César, que has notado desde el momento en que viniste a los pies del Señor, empezaste a ver qué cosas necesitaba tu vida ser ordenadas, ir ordenando. Y yo creo de que eso es lo que hoy en día queremos que los jóvenes comprendan, que debemos de permitirle a Dios que Él nos empiece a ordenar nuestras vidas, y a la medida en que nuestras vidas van siendo ordenadas, ese vacío que sentimos va a empezar a ser llenado por la presencia de Dios. Así es. Yo creo que el momento en el que Dios empieza a ordenar esos aspectos de nuestra vida son momentos difíciles, porque siendo sinceros es difícil. Es difícil en el sentido de que cuando morimos a la carne, o sea, morimos a la carne, viene un momento difícil en el que no queremos arrancarnos, no queremos separarnos de lo malo. Eso es lo que más le cuesta a los jóvenes en estos días: separarse de los vicios, separarse de las fiestas con vicios, con problemas, porque sí está bien, hay que disfrutar los días de juventud, pero la forma de disfrutarlos es en el camino correcto, que es Dios. Claro, y eso es muy importante, César, y esto nos lleva a otro punto, ahí en Eclesiastés, en capítulo 11 y en el versículo 9. En el versículo 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. O sea, los jóvenes hoy en día pueden buscar diferentes formas de alegrarse, de buscar placer, etcétera, pero eso sí, sobre todas las cosas, dice la Biblia, nos juzgará Dios. O sea, tarde o temprano, creo que en lo que nos quiere dar a entender la Biblia es que tarde o temprano nuestros actos van a revelar dónde realmente nosotros hemos estado. O sea, lo que el hombre siembra, eso cosecha. No, y lo maravilloso de este versículo también es de que nos habla de que Dios es tan caballero. Ahí nos está dando una oportunidad y dice: disfruten, hagan lo que tengan que hacer para disfrutarlo, pero o sea, acuérdense de que yo lo voy a juzgar sobre todo. O sea, nos está dando a entender que podemos hacerlo todo, pero
hay cosas que no van a estar bien el día que Él nos juzgue. Entonces, la única forma de encontrar el manual de la vida es la Biblia. Entonces, cuando nosotros compramos un producto, casi nunca nos preocupamos por leer el manual, ¿no? Que solo lo abrimos, compramos una computadora y no leemos, solo lo ponemos a usarla y ya, y se acabó. Y la vida, si no leemos el manual, es muy difícil vivirla. Y no podemos sacarle también, César, todo el provecho que le pudiéramos sacar. Por ejemplo, este aparato, como decías, trae un manual de operaciones. Correcto. Y si yo no leo el manual de operaciones, con el tiempo me doy cuenta que este aparato tenía un beneficio y yo no lo estaba usando. Sí. Y nosotros, y eso es bien importante porque en Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y es que el Creador, el que nos hizo a nosotros, también nos ha dejado, como decía César, un manual de operaciones que sin duda es la Biblia. Y al leer el manual de operaciones, que es la Biblia, vamos a funcionar de la mejor correcta que nuestro Creador quiere que nosotros funcionemos. Y por eso es de que hay muchas personas que me dicen a mí, es que fíjese que la vida es complicada. No, la vida no es complicada si nosotros estamos acercándonos al manual de operaciones, si nos acercamos a la Biblia, porque ahí el Señor nos está dando una visión de qué es lo que Él demanda de nosotros como jóvenes, de lo que Dios demanda como familia, de lo que Dios demanda como padre de familia, porque en la Biblia es donde vamos a encontrar, como decía el hermano César, el manual. Ahí encontramos los requisitos, ahí encontramos todo cómo hacer funcionar de una mejor forma nuestra vida. Pero hoy los jóvenes nos alejamos de ese manual de operaciones y empezamos a vivir nuestra vida como cuando alguien quiere trastear, digamos, un aparato sin saberlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo peor que le puede pasar es que apachemos una tecla y bloqueemos el teléfono. ¿Y cuántos jóvenes, César, están bloqueados? Correcto. Y creo que conoces a muchos que están bloqueados. Sí. Bloqueados, y dice uno, ¿qué pasa con tu vida? Sí, es que es fundamental leer la Biblia. Y como decíamos al principio, no solo leer la Biblia, porque muchos pueden leer la Biblia, pero a mí sí me apasiona mucho leerla y vivirla al mismo tiempo. Entonces, hay muchas formas. Yo sé que los jóvenes dicen que es difícil. No es difícil, la vida no es difícil, como lo decías. No es difícil si leemos el manual, porque si nosotros leyéramos la Biblia nos pudiéramos evitar muchos problemas que hemos pasado. Hay jóvenes que van de problema en problema, y si leyeran la Biblia no dirían vamos de problema en problema, sino que vamos de victoria en victoria, porque ya leyeron que eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Pero como no lo han leído, van de derrota en derrota, y hasta que caen en una depresión, caen en vicios, acaban sus vidas con sus familias, sus padres no los honran, es un caos todo. Claro. Entonces, el elemento fundamental para poder estar en esta vida correctamente, y más los jóvenes, porque enfoquémonos a los jóvenes, que son los que están en la generación que está por dar a luz algo maravilloso, y somos escogidos de parte de Dios. Por eso este mensaje para los jóvenes de Zacapa. Sepan que en Zacapa hay un grupo de jóvenes muy grande que está por dar a luz algo al mundo entero, no solo es algo pequeño. Y creo que el enemigo lo sabe, y por eso es que ataca a los jóvenes, y principalmente a aquellos jóvenes que tienen el deseo de poder servir y tener una visión, porque Eclesiastés 12:1 sigue diciendo, acuérdate de tu Creador, aquel que te formó, aquel que conoce cómo funcionas tú, aquel que puede profundizar en tu vida cosas que ni tú sabes, pero Él es tu Creador, Él sabe cómo funcionas en los días de tu juventud. Y qué importante es acordarnos de nuestro Creador precisamente en los días de tu juventud, porque como decía el hermano César, es la etapa más difícil en la vida de todo ser humano, la juventud, porque es ahí donde tomamos la mayoría de decisiones, es ahí donde tomamos la decisión, ahí es donde nosotros decidimos qué carrera vamos a seguir, si vamos a seguir estudiando, ahí tomamos la decisión muchas veces de con quién vamos a casarnos. Es una etapa maravillosa,
pero a la vez difícil cuando no se tiene el conocimiento de Dios. Por eso es importante, César, que como jóvenes podamos tener el conocimiento de Dios precisamente en la etapa de la juventud. Y creo que el trabajo que ustedes están haciendo dentro de la iglesia es de felicitarlos, obviamente, porque es un trabajo maravilloso en donde están alcanzando jóvenes para que los jóvenes precisamente en esa etapa de su vida se puedan acordar de su Creador. ¿Por qué? Porque si no nos acordamos de nuestro Creador en esta etapa de la juventud, hermano César, sigue diciendo la Biblia muy sabiamente, antes que vengan los días malos y lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no tienen contentamiento con la vida que tienen? A pesar que son jóvenes, pero no tienen contentamiento. ¿Por qué? Porque a temprana edad ya han caído en situaciones tan serias en sus vidas que se están afectando emocional y espiritualmente por no tener una guía, por no tener una dirección, una visión en sus vidas. Correcto. Y creo que otra parte de este versículo dice, acuérdate de tu Creador en tu juventud. ¿Por qué en la juventud? Porque es que en la juventud es donde hay más distractores, donde hay más dificultades, yo viví todo eso. Hay amigos diciéndote acá que hagas tal cosa, hay amigas por acá diciéndote otra cosa, vicios por aquí, fiestas por acá, quieres ser popular. Entonces, por eso es que Dios demanda en tu juventud, porque es ahí donde es difícil, porque para alcanzar algo maravilloso en Dios tampoco no es fácil, en el mundo es fácil alcanzar las cosas, pero en Dios no es fácil. Más el premio que vamos a tener al final sí es maravilloso, y el premio que tenemos en el mundo, pues todos conocemos que es el infierno, que es estar con el diablo. Entonces, Dios pone una prueba difícil, por eso pone en tu juventud. Si pusiera en tus días avanzados, fuera más fácil, porque una persona ya de 40 y tantos para arriba ya está más tranquila, ya no le interesa andar en el mundo. Entonces, por eso es que es su juventud, por eso es que es ahora donde tenemos que acordarnos de Dios, para poder extender nuestros días y no morir mal, sino que morir lleno de días, como murió Abraham, murió lleno de días, pero la vida de Abraham fue ejemplar, ¿no? Amén. Y algo que decías, César, tú decías, para ser librados del infierno. Y creo que sí, definitivamente, una vida que trascienda más allá de la muerte. Pero creo que hay muchos jóvenes que aún viven un infierno aquí. Correcto. Metidos en las drogas, en los vicios, en problemas. O sea, han perdido, como Eclesiastés dice, el contentamiento de la vida. Y si algo Dios quiere poner en la vida de las personas, y es uno de los frutos que hay cuando uno le sirve a Dios, es ponerle contentamiento. La verdadera felicidad está en servir a Dios. Creo que ese es uno de los mensajes que queremos transmitir. La verdadera felicidad, joven, no está en los placeres, no está en los vicios. Lo único que eso hace va a ser desgastarte físicamente. Estás arruinando tus órganos vitales. Si fumas, te vas a arruinar los pulmones. El alcohol va a arruinar tu organismo digestivo. Pero servir a Dios, César, es maravilloso. ¿Cómo se sienten ustedes después de una vigilia o después de un ayuno? No, es renovado por completo, tu espíritu vuelve otra vez a comer. Esto es como le decía a un joven una vez, yo me siento mal, ya siento que Dios se alejó de mí. Me dice, un muchacho que no está en el mundo, está adentro, eso es peor todavía. Y yo le digo, si dejas de comer una semana, ¿qué le pasa a tu estómago? Tu estómago se va, los jugos gástricos, te va a provocar ardor, te va a provocar malestar, te vas a sentir mal y te vas a enfermar. Igual pasa en el espíritu. O sea, después de una vigilia, después de una noche de oración, que debe ser todos los días. Si no comemos espiritualmente, que es leer, que es orar, que es ayunar, que es lo que Dios nos demandó, nuestro espíritu va a estar débil. Entonces en ese momento es donde somos atacados, abrimos puertas para el diablo
abrimos una pequeña, el diablo se mete hasta por el espacio más pequeño que podamos y él conoce nuestras debilidades. Entonces, si estamos débiles espiritualmente porque no hemos leído la Biblia, porque no hemos orado, porque no hemos ayunado, el diablo se va a meter y es ahí donde llegan las tentaciones y estamos a un 90% de probabilidad de caer en una trampa del diablo. Definitivamente, ustedes como jóvenes tienen muchas actividades dentro de la iglesia y eso sin duda ha sido una experiencia maravillosa porque atrae a muchos jóvenes que están en la vida sin sentido, están en la vida sin propósito, están en la vida sin visión, pero cuando llegan a la iglesia ellos reciben una visión y creo que reciben el entusiasmo que ve en la vida de ustedes, que ya tienen más tiempo de estar en las cosas de Dios. ¿Qué ha significado para ustedes esas actividades que ustedes hacen dentro de la iglesia, pues específicamente, y los días sábados, que yo creo que es donde ustedes tienen la reunión de los jóvenes? Correcto, se ha significado mucho, la verdad. Para mí es un honor que Dios me haya escogido para poder ser portavoz a otros jóvenes, como una vez Dios me dijo, una palabra que me dice, te he entregado una generación. Para mí es un honor ser escogido de parte de Dios para llevar la palabra de Él a otros jóvenes y que puedan salvarse, que ese es el fin, salvar a muchos jóvenes. En nuestra iglesia tenemos una serie de actividades. El sábado es el servicio de jóvenes. Ahorita en enero comenzamos una serie en la que se llama Capítulo 2, que es una serie donde cada 2 meses cambiamos de tema. Es muy bonito, hay escenografía, hay predicadores invitados, hay un ambiente muy bonito y lo principal de todo no tanto es el ambiente, sino que hemos puesto al Espíritu Santo en medio de ese lugar y yo creo que de nada serviría que fuera muy bonito o que saliéramos a todos lados a predicar si el Espíritu no va con nosotros. Entonces, para mí significa mucho y para el grupo de jóvenes que estamos trabajando ahí en la iglesia, significa mucho. Estamos trabajando bastante, salimos lo más que podamos y este programa de Capítulo 2 estamos creyendo que va a trascender de una forma gloriosa para alcanzar más jóvenes de los que alcanzamos, ¿no? Y ese es el propósito, de que poder ministrar a tantos jóvenes que necesitan y que sientan ese amor que refleja la vida de Cristo a través de jóvenes que fueron alcanzados por medio de la vida de ustedes y ponerle dinamismo a las actividades. Pero sé que no solamente hacen actividades dentro de la iglesia, sino que también afuera son un grupo muy activo que reflejan el amor de Cristo y van a comunidades también de Zacapa a poder llevar ropa, hacen jornadas médicas, tengo entendido, y creo que eso también es una buena experiencia para ustedes y para muchos jóvenes que quizás nunca lo han hecho, porque una debilidad que yo veo aquí en Zacapa es de que no hay un voluntariado. Yo en la universidad le pregunto a mis alumnos, ¿ustedes están en algún grupo? Y me dicen no. Entonces creo que dentro de la iglesia es un brazo extendido del amor de Cristo a los pobres. En Gálatas precisamente yo estaba leyendo, hermano César, y quiero compartírtelo. En Gálatas, pero más que todo en Gálatas, en el capítulo 2 y versículo 10, es Pablo y Bernabé saliendo al ministerio. Y las columnas de la iglesia le dicen a Pablo y a Bernabé: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Creo de que Pablo y Bernabé, Pablo, el hombre que había escrito casi el 70% de la Biblia, le dan una recomendación: que no se olvidara de los pobres. Y creo que dentro de las actividades que ustedes hacen, que también les dejan a ustedes no solamente ustedes están siendo un brazo extendido a los pobres, sino que eso también les deja a ustedes un aprendizaje, valorar la vida y ver que hay personas que están en peores condiciones que las que uno, pero uno sirve de bendición a esas vidas. Sí, como bien decías, el trabajo afuera de la iglesia, hay trabajo dentro y hay trabajo afuera, y ese trabajo que mencionas es el trabajo, para mí es el trabajo. Si no está ese trabajo, de nada sirve el trabajo adentro, porque acá estamos muy bonitos en la iglesia, todo alegre, pero afuera hay personas deseando una palabra, tal vez no tan solo una ropa o una comida,
sino que una palabra de parte de Dios, porque no tienen quién se las va a dar a un lugar tan lejano, a una montaña. Entonces tratamos de hacer de muchas formas, llevar ropa, vestirlos, darles alimento, pero lo principal es ir y predicarles de Dios para que ellos también sean salvos, ¿no? Claro, algo que decías al principio, que era parte de la visión de la iglesia de ustedes y era algo que tu pastor decía, y me lo decías fuera de cámara, es que había que vivir la palabra. Qué bonito es estudiarla, escudriñarla, pero vivirla. Y como dice Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas importantes: la santidad, guardarnos sin mancha, sin pecado, la santidad en la vida de los jóvenes, alejarnos del pecado, alejarnos de los vicios, tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios para que guarde nuestro espíritu se eleve a un nivel mayor, pero a la vez ser una mano extendida al necesitado. Y creo de que viviendo esa dinámica dentro de la iglesia, creo que los jóvenes van a experimentar algo inolvidable, y creo que eso es lo que también ustedes animan a los demás a que puedan seguir en ese camino. Hermano César, algo para despedir el programa y animar a los jóvenes que nos están escuchando y también a los padres de familia que nos están escuchando en esta noche. Correcto. Pues primeramente un mensaje ya que mencionaste padres de familia, yo no soy padre de familia, pero sí quisiera darle un mensaje a los padres de familia primeramente, antes que a los jóvenes. Y mi mensaje para los padres de familia sería, como precisamente hoy en la mañana Dios me hablaba y me dijo, que los padres estorben a sus hijos, dice. No importa que su hijo sea rebelde, que su hijo tenga vicios, yo se los digo porque mi mamá me estorbó toda la vida. Mi mamá estorbó el pecado, estorbó mi forma de vivir incorrecta. Todo el tiempo la estuvo estorbando, todo el tiempo estuvo orando por mí. Y mi mamá ahora está viendo el resultado en mí, ya que llegué a Cristo. Entonces, estorben a sus hijos, no permitan que el enemigo les robe a sus hijos. Y ahora los jóvenes, quiero decirles por último, en Isaías 40:30 dice: los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confíen en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. La vida es difícil, yo lo sé, yo viví la parte que muchos están viviendo, que es la parte mala, ahora estoy viviendo la buena. Las dos son difíciles, pero si vives con Dios, vas a tener nuevas fuerzas, vas a tener un nuevo sentido. Dios te va a dar el sentido que aún no has encontrado a tu vida, y bendigo tu vida y que un nuevo tiempo venga a tu vida desde hoy. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de César, que sin duda ha sido un testimonio aquí en Zacapa de cómo lo que Dios hace pues en las vidas cuando se entregan al Señor. Y algo bien importante que decía César también, yo para ir despidiendo, la vida a los padres de familia que realmente estorben a sus hijos. Y esa palabra estorbe no significa de que les estés provocando a ira, sino que realmente estemos motivando a tus hijos a que busquen un mejor camino. Y creo que va a ser un tema de conversación, y quizás en el otro programa me acompañes acerca de los padres. Creo que en esta oportunidad hablamos de los jóvenes. Y para despedirnos, joven, Dios tiene algo maravilloso, algo precioso para tu vida. Si tú eres una persona caída, puedes levantarte como el hijo pródigo, levantarte, volver a tu iglesia donde ahí un día asistías, servir en la obra de Dios. Y Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Si te sientes vacío en tu corazón y no tienes un propósito, busca una iglesia donde se te predique, una iglesia donde se mueva el Espíritu Santo, y verás cosas maravillosas en tu vida. Nos vemos en el siguiente programa, y que Dios te bendiga.
Gracias, María.